¿Qué sucede cuando la esperanza parece perdida y las fuerzas de la naturaleza se revelan implacables? Este relato nos sumerge en un escenario desafiante, donde la escasez de alimentos amenaza consumir a la comunidad en la desesperación. En medio de la adversidad, David, un anciano con el peso de los años en su rostro, se encuentra ante la indiferencia de sus vecinos, quienes parecen haber cerrado sus corazones a la necesidad ajena. David, un anciano venerable con arrugas talladas por la experiencia, vivía en un rincón del pueblo andino que la sequía había transformado en un paisaje árido y desolado. En tiempos pasados, los campos que rodeaban su modesta morada se vestían de colores vibrantes, pero ahora, la tierra reseca y agrietada era un testamento silencioso de la despiadada sequía que asolaba la región. Cada día, David se despertaba con la pesada carga de la incertidumbre. Los cultivos que solían alimentar a la comunidad habían fracasado, y la escasez de alimentos se cernía como una sombra sobre cada hogar. Sin embargo, a pesar de las adversidades, el anciano se aferraba a la esperanza y a la convicción de que la solidaridad y la compasión podían superar incluso las pruebas más duras. El pueblo, una vez bullicioso, estaba sumido en un silencio inquietante. Los rostros de los habitantes reflejaban la preocupación y la angustia, y la desesperación se colaba por las calles polvorientas. David, consciente de las dificultades que enfrentaba la comunidad, se convirtió en un faro de resistencia, aunque la carga de sus años lo hacía vulnerable a las demandas de la sequía. En su lucha diaria por encontrar alimentos, David se volcó hacia sus vecinos en busca de ayuda, confiando en que la solidaridad sería el antídoto contra la desesperanza. Sin embargo, se encontró con una fría indiferencia que hizo eco en cada rincón del pueblo. Sus súplicas quedaron suspendidas en el aire, como hojas secas arrastradas por el viento de la desesperación. A pesar de este panorama desolador, David no se dejó vencer. Decidido a encontrar una solución, exploró cada rincón del pueblo en busca de recursos escasos. Fue en medio de esta búsqueda incansable que su vida tomó un giro inesperado, marcando el comienzo de una historia que resonaría en los corazones de quienes la escucharan. Con cada puerta cerrada y cada mirada indiferente, la desesperación se apoderaba lentamente de David. Los campos yacían estériles, las reservas de alimentos se agotaban y la sequía arrojaba su sombra inmisericordia sobre el pueblo. En su búsqueda de ayuda, el anciano recorría las calles polvorientas con la esperanza de encontrar un atisbo de generosidad entre sus vecinos. En su soledad, David elevó sus ruegos al cielo, clamando a Dios en busca de ayuda. Sus lágrimas se mezclaban con la tierra seca mientras suplicaba por un respiro, por un plato de comida que aliviara su hambre y la de aquellos que compartían su suerte. La respuesta, sin embargo, parecía eludirlo, y el anciano se sumió aún más en la oscuridad de la incertidumbre. En un giro inesperado, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, un suceso extraordinario aguardaba en las sombras. La desesperación de David, como una llama titilante, pronto sería avivada por la entrada de un pequeño ser alado, un mensajero de esperanza que cambiaría el destino del anciano y de aquellos que lo rodeaban. La vida de David estaba a punto de experimentar una transformación que desafiaría las leyes naturales y revelaría el poder de la compasión en los momentos más oscuros. En una tarde sofocante, cuando el sol se cernía implacable sobre el pueblo, David se retiró a su modesta morada en busca de un breve respiro. Fue entonces, en la penumbra de su cuarto, que un suave susurro llegó a sus oídos, acompañado por un tenue aleteo. Al girar la cabeza, se encontró con la escena de un pequeño pájaro, sus alas temblando y su cuerpo frágil marcado por el rastro de un intento de escape desesperado. El anciano, con una expresión de tristeza en su rostro, acercó al pequeño ser alado. Observó las huellas de la lucha en las plumas del pájaro y entendió que había escapado de las garras de un halcón hambriento. Con determinación, David alejó al depredador con su sombrero, un gesto impulsado por una compasión que trascendía las barreras entre especies. El anciano, ahora en compañía de su nuevo amigo alado, se percató de las heridas del pájaro, un ala rota y una patita lastimada. Sin titubear, David habló al pequeño huésped y le dijo: «No te muevas, pajarito. Te cuidaré hasta que sanes».
En un acto de generosidad, que destacaba incluso en tiempos de escasez, el anciano compartió lo único que tenía, un pequeño tarro de granos de cebada. La rutina de David tomó un nuevo rumbo. Cada día, molía la cebada y alimentaba al pájaro herido en pequeñas porciones. Aunque el anciano carecía de recursos abundantes, su corazón rebosaba de compasión. Aquel pequeño ser alado, a pesar de las limitaciones físicas, se convirtió en el compañero silencioso de David, compartiendo su soledad y mitigando la pesadez de la sequía en sus hombros encorvados. La historia de David, que antes era un lamento silencioso ante la indiferencia de sus vecinos, comenzaba a tejerse con hilos de esperanza y compasión. En medio de la desolación, el anciano halló un propósito en el cuidado del pájaro herido, un acto que, sin saberlo, desencadenaría una cadena de eventos que cambiarían el destino del pueblo andino. A medida que los días avanzaban, la noticia del pequeño pájaro herido y la compasión de David se esparcían por el pueblo. Sin embargo, en lugar de despertar la empatía en los corazones de los vecinos, la historia del anciano encontró terreno fértil para la indiferencia y la burla. Incrédulos ante la idea de que un pájaro pudiera cambiar el destino de alguien, los vecinos rechazaron la realidad de David. Sus risas resonaban como un eco cruel, recordándole al anciano que, en medio de la sequía, la generosidad y la compasión eran bienes escasos. Determinado a compartir la alegría de su pequeño rincón de esperanza, David decidió pedir ayuda a sus vecinos, explicándoles que tenía un invitado especial que necesitaba cuidados. Sin embargo, en lugar de encontrar solidaridad, se topó con la dura realidad de la indiferencia y la incredulidad. Y uno de sus vecinos le dijo: «Guarda lo poco que tengas, anciano. La sequía nos consume, y ya no hay espacio para gestos altruistas», murmuraron algunos vecinos con rostros desgastados por la desesperación. La falta de compasión, como una sombra persistente, oscurecía las relaciones en el pueblo y agrietaba las frágiles conexiones que alguna vez unieron a la comunidad. Pese a la adversidad, David, con una determinación inquebrantable, se lanzó a las calles en busca de apoyo para su pequeño amigo alado. Aún enfrentándose a las burlas y la incredulidad, el anciano no renunció a su acto de compasión. Cada día, con la frente en alto y el corazón generoso, buscaba el sustento necesario para ambos, sin importar las opiniones que flotaban a su alrededor como hojas secas en el viento árido. La indiferencia de los vecinos no hizo más que fortalecer la resolución de David. Su acto de amor y cuidado hacia el pájaro herido no era solo un reflejo de su bondad, sino también una lección silenciosa sobre la importancia de la compasión en medio de la adversidad. Mientras el anciano persistía en su esfuerzo, un cambio insospechado aguardaba en el horizonte, listo para tejer nuevas tramas en la vida de David y en el destino del pueblo andino. Con cada día que pasaba, David se convertía en un guardián abnegado para el pequeño pájaro herido. Aunque los recursos eran escasos y la sequía persistía, el anciano encontró en su corazón la fortaleza para cuidar de su frágil amigo alado con amor incondicional. Las mañanas se volvieron rituales de esperanza, donde David molía pequeñas cantidades de cebada para alimentar al pájaro. Cada grano se convertía en un gesto de generosidad en medio de la escasez. El anciano, con manos arrugadas y ojos llenos de compasión, sostenía al pequeño ser alado, ofreciéndole la única promesa de alivio en su mundo desolado. A pesar de la carestía, la conexión entre David y el pájaro se fortalecía. El anciano, con cada día que pasaba, encontraba nuevas formas de adaptarse a las circunstancias. Aprendió a observar las señales del pájaro, a entender sus necesidades y a proporcionarle consuelo en medio de la aridez que los rodeaba. Sin embargo, la escasez no se limitaba solo a los alimentos. El anciano, consciente de la sed que amenazaba a ambos, enfrentó la dura realidad de la falta de agua. Con un vaso casi vacío y un pozo que apenas susurraba su último suspiro húmedo, David tuvo que tomar decisiones difíciles. En un acto de abnegación, el anciano priorizó las necesidades de su pequeño amigo alado sobre las suyas. Con un suspiro, tomó el vaso medio lleno, resguardando el resto para el pájaro. Las noches eran testigos de sus propios suspiros, mientras David,
con la garganta reseca, se acostaba bajo el manto de estrellas, confiando en que el amor y la compasión cosecharían recompensas inesperadas. La historia de David y el pájaro herido se convirtió en un símbolo de perseverancia y generosidad en medio de la escasez. Mientras el anciano cuidaba con recursos limitados, el destino tejía un tapiz de eventos que llevarían la historia hacia giros aún más sorprendentes y milagrosos. Después de una noche de sueño inquieto, el anciano David despertó con la esperanza de saludar a su pequeño amigo alado. Sin embargo, al buscar al pájaro, solo encontró un espacio vacío en el alféizar de la ventana. La preocupación se apoderó de él y salió corriendo en busca de su fiel compañero. Para su sorpresa y alegría, vio al pájaro volando en el cielo con una alegría desbordante. El pequeño ser alado regresó y, con un brillo en los ojos, agradeció al anciano por toda la ayuda brindada. Le confesó que debía partir en una misión importante, pero prometió regresar. David, aunque se alegraba por el bienestar del pájaro, se sintió melancólico al verlo partir. De vuelta en su hogar, el anciano enfrentó la soledad con mayor intensidad. La sequía persistía y el calor se intensificaba. Con el medio vaso de agua que le quedaba, David se recostó, sintiendo la ausencia de su pequeño amigo y la incertidumbre del futuro. Mientras tanto, el pájaro ascendía a los cielos y, al llegar a las alturas, se encontró con la presencia divina de Dios. Le relató cada detalle de la compasión y el cuidado que David le brindó. Conmovido por la historia, Dios envió un mensaje de bendición para el anciano. El pájaro, ahora portador de una bendición divina, regresó hacia David. En la mañana siguiente, cuando el anciano abrió la ventana, encontró al pájaro esperándolo. El pequeño ser alado le anunció que traía una bendición de Dios y le aseguró que ya no sufriría más por la comida. La sorpresa invadió a David cuando el pájaro le pidió el tarro de arcilla más grande que poseía. El anciano, sin dudar, entregó el tarro al pájaro. Este se introdujo en el tarro y le indicó a David que lo dejara allí durante todo un día y pasara la noche fuera de su cuarto sin verlo. Cumpliendo las instrucciones al pie de la letra, David pasó la noche afuera, cubierto con una sábana. Al amanecer, el pájaro lo llamó, y al destapar el tarro, una luz resplandeciente se derramó desde su interior, iluminando la habitación como el oro puro. El pájaro, saliendo del tarro, le explicó que aquel era un tarro milagroso, capaz de cumplir sus deseos, pero limitado a proveer solo comida. David, incrédulo pero agradecido, hizo la prueba y pidió agua. Al destapar el tarro, encontró agua cristalina y fresca. Las lágrimas de gratitud brotaron de los ojos del anciano, quien agradeció a Dios por su misericordia. Antes de partir, el pájaro advirtió a David que cuidara el tarro, ya que su magia se perdería si se rompía. Con estas palabras, el pájaro emprendió su vuelo hacia nuevos destinos. David, ahora poseedor de un tarro milagroso, se encontraba ante la posibilidad de cambiar la realidad de su pueblo afectado por la sequía. Equipado con el tarro milagroso y el don divino de la generosidad, David se embarcó en una nueva fase de su vida. La noticia de la bendición que llevaba consigo se esparció rápidamente por el pueblo andino, desafiando la lógica y despertando la curiosidad y la esperanza entre los habitantes. David, con el corazón lleno de gratitud y compasión, decidió compartir los regalos que el tarro milagroso le ofrecía. Llenó sacos de arroz, carne y pan, pidiendo con fervor a Dios que guiara sus acciones para aliviar el sufrimiento de su comunidad. Sus vecinos, que inicialmente habían dudado de la historia del pájaro y del tarro milagroso, ahora observaban con incredulidad cómo David llevaba sacos llenos de alimentos. El anciano se dirigió al pueblo y reunió a los habitantes en la plaza principal. Con palabras llenas de esperanza, compartió la extraordinaria historia de cómo la compasión hacia un pequeño pájaro le otorgó un regalo divino. Explicó la naturaleza milagrosa del tarro y les aseguró que podía satisfacer sus necesidades más apremiantes. Sin embargo, la incredulidad y la desconfianza persistieron entre algunos vecinos. Pensaron que David estaba jugando con sus emociones, alimentando falsas ilusiones en medio de la sequía implacable.
La dura realidad de la escasez había dejado cicatrices profundas en la psique de la comunidad, y muchos no estaban dispuestos a dejarse llevar por la esperanza. Determinado a demostrar la autenticidad de sus palabras, David comenzó a distribuir alimentos a cada familia. Los sacos, aparentemente inagotables, seguían proporcionando arroz, carne y pan en abundancia. Los vecinos, inicialmente incrédulos, observaban con asombro cómo sus hogares se llenaban de alimentos que creían perdidos para siempre. La generosidad del anciano se convirtió en una luz en la oscuridad del pueblo. El tarro milagroso, aunque limitado a la provisión de alimentos, se convirtió en una fuente inagotable de esperanza y gratitud. Las familias, que antes enfrentaban la desesperación, encontraron consuelo y fortaleza en los gestos altruistas de David. A medida que la historia del anciano se extendía por el pueblo, la generosidad y la compasión se transformaban en las fuerzas motrices que unían a la comunidad. La secuencia de eventos desencadenados por el cuidado hacia un pequeño pájaro herido ahora se desplegaba como un relato de redención y solidaridad en medio de la adversidad. A medida que la noticia de la generosidad milagrosa de David se extendía, también despertaba el interés y la codicia entre algunos habitantes del pueblo. La idea de poseer el tarro milagroso, que prometía satisfacer sus deseos más profundos, se volvía irresistible para aquellos que habían perdido toda esperanza en la sequía interminable. Entre los vecinos surgieron conspiraciones y planes egoístas. Algunos, tentados por la posibilidad de cambiar su suerte, idearon un plan para adueñarse del tarro milagroso. Mientras David continuaba compartiendo alimentos con generosidad, la sombra de la codicia se cernía sobre la comunidad, amenazando con oscurecer la luz que el anciano había traído. Una noche, mientras David descansaba, un grupo de vecinos decididos a poseer el tarro milagroso irrumpió en su casa. Ignorando la esencia sagrada y la importancia de la compasión que había guiado las acciones del anciano, la codicia cegó sus corazones. En un acto impulsivo, intentaron apoderarse del tarro sin comprender las consecuencias de sus acciones. La lucha por la posesión del tarro milagroso se desató en la modesta morada de David. Gritos, forcejeos y el sonido de la cerámica rompiéndose resonaron en la noche. La codicia, como un veneno corrosivo, corrompía la esencia misma de la esperanza que David había compartido con tanta generosidad. Finalmente, en medio del caos y la destrucción, el tarro milagroso cayó al suelo y se rompió en pedazos. La luz dorada que una vez iluminó la habitación se disipó, dejando en su lugar el amargo sabor de la traición y la pérdida. Los vecinos, que buscaban su propia salvación, quedaron perplejos ante las consecuencias de su codicia desenfrenada. El anciano, al llegar y contemplar los pedazos esparcidos del tarro que una vez simbolizó la benevolencia divina, no pudo contener las lágrimas. Su voz quebrada resonaba en la modesta morada mientras exclamaba: ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Miren lo que han hecho. Ahora, ¿qué comeremos? La sequía persistente agudizaba el dolor, la desesperación y el lamento del anciano, que veía desvanecerse la última chispa de esperanza para su pueblo. Sus vecinos, arrepentidos y conscientes del mal que habían causado, se retiraron en silencio, llevándose consigo la carga del remordimiento. La codicia, que antes los había cegado, ahora dejaba paso a la conciencia de los actos impulsivos cometidos en busca de un bienestar efímero. La plaza principal, que alguna vez resonó con risas y encuentros, quedó envuelta en el pesar de una comunidad fracturada. En medio de la tristeza y la desolación, el anciano se postró y suplicó a Dios, buscando consuelo y perdón para aquellos que, seducidos por la codicia, habían destruido el milagro que les había sido confiado. En respuesta a sus plegarias, un ángel descendió del cielo. Con palabras de consuelo, el mensajero celestial reconoció las buenas acciones del anciano, destacando su generosidad en dar tanto en la escasez como en la abundancia. Dios, complacido con la devoción y la compasión de David, decidió recompensarlo. El ángel anunció una nueva fase en la vida del anciano, una bendición que compensaría el dolor y la pérdida. Le dijo al anciano que era hora de que tuviera una familia y lo instó a seguirlo hacia el cielo. David, aún abrumado por la tristeza,
pero lleno de gratitud, aceptó la oferta del ángel, dejando atrás la tierra que lo había visto enfrentar las pruebas más difíciles. Mientras la tristeza del anciano encontraba consuelo en el abrazo divino, el pueblo andino continuaba sumido en la sequía implacable. La situación se volvía más desafiante, llevando a los habitantes a tomar una decisión dolorosa. La falta de alimentos y recursos esenciales provocó una migración masiva, obligando a las personas a abandonar el lugar que una vez llamaron hogar. Las calles antes llenas de vida quedaron desiertas, las casas quedaron vacías y el eco del viento llevaba consigo la melancolía de un pueblo abandonado. La tierra, testigo de la generosidad y la traición, quedó en silencio, marcada por la partida forzada de aquellos que alguna vez compartieron risas y lágrimas en comunidad. La historia, que comenzó con la esperanza de aliviar el sufrimiento de la sequía, ahora llegaba a su conclusión con la dispersión de la comunidad andina. La consecuencia de la codicia y la destrucción había dejado un legado de tristeza y desolación en un lugar que alguna vez fue el epicentro de la vida. Mientras el anciano ascendía al cielo acompañado por el ángel, una luz de redención y paz envolvía su ser. Dios, recibiendo con alegría a su devoto hijo, cerraba el capítulo terrenal del anciano con una promesa de amor y cuidado eternos. Aunque el pueblo andino quedó vacío y desgarrado, la historia sugiere que la redención y la paz divina pueden encontrarse más allá de las aflicciones terrenales. En el cielo, el anciano halló consuelo y un nuevo propósito. La historia, en su desenlace, nos recuerda que incluso en medio de la pérdida y la desesperación, la redención puede manifestarse en formas inesperadas. La generosidad del anciano, aunque fue traicionada por la codicia, encontró su recompensa en la gracia divina, llevándolo a un lugar donde la paz y la esperanza son eternas. La historia de David en el pueblo andino es un relato que abarca la plenitud de la experiencia humana, la generosidad, la esperanza, la codicia y, finalmente, la pérdida. En la trama de esta narrativa, vemos cómo las acciones de un anciano benevolente y su conexión con un pequeño pájaro herido desencadenan una secuencia de eventos que impactan profundamente a la comunidad y dejan una huella imborrable en sus vidas. Desde el inicio, la historia nos sumerge en un entorno afectado por la sequía, una adversidad que prueba la resistencia y la solidaridad de la comunidad andina. David, como figura central, representa la fuerza de la compasión y la generosidad en medio de la escasez. Su acto de salvar al pájaro herido desencadena una cadena de eventos que llevan a la llegada del tarro milagroso, un símbolo de esperanza divina en tiempos desesperados. No obstante, la narrativa da un giro inesperado con la introducción de la codicia y la destrucción. La avaricia de algunos vecinos, cegados por la posibilidad de poseer un milagro para sí mismos, rompe el frágil equilibrio que David había logrado establecer. La consecuente pérdida del tarro milagroso no solo afecta las provisiones materiales, sino que también fractura la unidad y la confianza en la comunidad. La tristeza que envuelve al anciano David es palpable, y su carga emocional refleja las complejidades de la experiencia humana. La historia nos insta a reflexionar sobre la fragilidad de la generosidad en un mundo marcado por la avaricia y a considerar las repercusiones de nuestras acciones no solo en nuestras vidas individuales, sino también en la red interconectada de comunidades. En última instancia, la conclusión de esta historia nos invita a aprender de las consecuencias de la codicia desenfrenada. Nos recuerda que los regalos divinos, ya sean grandes o pequeños, deben ser tratados con respeto y cuidado. La narrativa, aunque teñida de tragedia, destaca la importancia de cultivar valores como la generosidad y la compasión, incluso en medio de circunstancias difíciles. La moraleja que se extrae es clara: la avaricia puede despojar a la humanidad de sus últimas esperanzas y enseñanzas divinas. La historia de David, aunque marcada por la pérdida, sirve como un recordatorio de que el verdadero tesoro reside en la capacidad de compartir y cuidar, y que solo a través de la conexión genuina y la empatía podemos enfrentar los desafíos más difíciles de la vida. A medida que el anciano David encontraba consuelo en el cielo, y el pueblo andino quedaba sumido en la desolación, el tiempo dejaba entrever la verdadera naturaleza de las elecciones humanas. La historia de generosidad, traición y redención dejó una huella perdurable,
marcando a aquellos que la presenciaron y a los que se vieron afectados por sus acontecimientos. Aunque David ya no caminaba por las tierras secas del pueblo andino, su memoria persistía como un faro de generosidad y compasión. La historia de cómo compartió lo poco que tenía, incluso en medio de la escasez, se convertía en un legado espiritual. En el cielo, junto al ángel y bajo la mirada sonriente de Dios, David encontró la paz y la promesa de una familia celestial. Su historia recordaba a aquellos que aún caminaban por la tierra la importancia de mantener un corazón generoso incluso en los momentos más oscuros. Si te ha conmovido la travesía de David y el pueblo andino, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y experiencias únicas. Activa las notificaciones tocando la campanita, así serás el primero en descubrir nuevas narrativas llenas de sabiduría y reflexión. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Únete a esta travesía de historias que tocan el corazón y dejan una huella duradera. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.